Hola, soy estudiante de la Universidad para Adultos, Guapa, y en este momento voy a estar presentando mi video que corresponde a la asignatura electrónica básica. Mi facilitador, el ingeniero Marino Rivera, y mis compañeros, los participantes, Ayiri Jaques, Daniel Emil Pérez. Yo soy Yudelka Corsino, su servidora. El tema que nosotros vamos a desarrollar en este video es concepto y funcionamiento del amplificador operacional. ¿Cuándo surge este concepto? Bien, en el 1945 a 1947 se diseñaron los primeros circuitos que usaron tubos de vacío. Estos amplificadores no eran como los que hay hoy en día, eran grandes, podemos verlo ahí en la imagen, y se usaban en las computadoras analógicas. Ahora, ¿para qué servían? Bueno, servían para operaciones matemáticas como suma, como resta, como multiplicar, como dividir, integrar y derivar señales eléctricas. De ahí es que viene el concepto de operacional, porque eran capaces de ejecutar operaciones, no solo amplificar señales. Ahora, ¿qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional, también conocido en sus siglas en inglés como OPAMP o en español AO, es un componente electrónico muy utilizado en circuitos analógicos. Su función principal es amplificar señales eléctricas, especialmente aquellas que son muy débiles. Vamos a ver ahora las principales partes de este amplificador. Vamos a conocer. Miren, aquí vemos el símbolo del amplificador operacional, que es en forma de triángulo con varias terminales. En el lado izquierdo están las dos entradas. La entrada no inversora, que está marcada por el signo positivo, y la entrada inversora, que tiene el signo negativo. Estas entradas reciben las señales que van a comparar. En la punta derecha del triángulo está la salida, que entrega el voltaje amplificado según la diferencia entre las dos entradas. En la parte superior e inferior se muestran las conexiones de alimentación positiva y negativa. Lo vemos ahí, que está representado por el B positivo o B negativo. O también vamos a escuchar decir BCC. Funcionamiento del amplificador operacional. Este funcionamiento se basa en amplificar la diferencia de voltaje entre dos entradas. La entrada no inversora, que se marca con el signo positivo, y la entrada no inversora, que está marcada, la entrada inversora, perdón, que está marcada con el signo negativo. Si el voltaje de la entrada no inversora es mayor que el de la inversora, pues la salida del amplificador va a subir y se va hacia el voltaje de alimentación positivo, o sea, va a salir positivo. Si ocurre todo lo contrario, la salida va a bajar y se va hacia el voltaje negativo o cero. Algo interesante del amplificador operacional es que tiene una ganancia interna muy pero muy alta, incluso superior a 100.000 veces. Eh, la diferencia entre esas entradas, por más pequeña que sea, en la salida cambia de forma drástica por esto. Se puede usar, por eso es que se puede usar este amplificador como comparador, como amplificador e incluso como parte de un circuito lógico. Pasemos a ver ahora su estructura. Su estructura interna está dividida en etapas. Aunque el amplificador operacional se representa con un triángulo, internamente está compuesto por varias etapas electrónicas que lo hacen funcionar. Aquí vemos la etapa diferencial de entrada, que compara la señal de entrada positivo y negativo.
Vemos la de ganancia que amplifica la diferencia que viene de la etapa anterior y vemos la entrada de la salida que ajusta la señal final. Estos son algunos de los modelos que corresponden a este amplificador operacional. Vemos al LM741 que fue muy utilizado. También vemos al LM358 y al LM324, que es uno de los que más se utiliza por su versatilidad. En su empaquetado vemos que el 741 solo tiene un amplificador, el 358 tiene dos y el 324 tiene cuatro. Aplicaciones comunes del amplificador: filtros activos, comparadores de voltaje, osciladores, conversores, instrumentación médica, audio y sonido. Otras aplicaciones comunes de amplificador operacional, que era la que yo estaba, de las que estuve hablando al principio, por lo que recibe el nombre, está la suma, la resta, la multiplicación, la división y inversora. Seguimos aquí. Aquí tenemos incluso en estas configuraciones fórmulas que la caracterizan del voltaje. Vemos el amplificador inversor, vemos el amplificador no inversor. Aquí lo vemos como un comparador de voltaje. Es muy útil, bastante. Vamos a ver aquí precisamente un ejemplo que tenemos del LM358. Voy a ir al entorno de LiveWire a presentar cómo se comporta este componente electrónico como comparador. Bien, vamos ahora rápidamente a mostrar este circuito para que veamos cómo se comporta nuestro amplificador operacional. En esta ocasión hemos diseñado este circuito para comparar dos voltajes y generar así una respuesta. El que estamos utilizando aquí es el modelo LM358. Esta fuente de voltaje va a ser la variable. Vamos a ajustar a 5.5. Bien. Esta será constante, esta también. ¿Qué queremos nosotros con a través de este circuito? Mostrarle qué pasa si el voltaje varía. Si el voltaje es menor de 5.5 o de 5, que es el que está por la zona inversora. Si este voltaje es menor a este, ¿qué respuesta nos va a dar? Por eso tenemos un LED para saberlo. Aquí nosotros, pues, en esta simulación vamos a subir, por eso tenemos esta que es la ajustable, a subir el voltaje, por lo menos a 8, y ver qué pasa con el LED. En este circuito el LED no se va a apagar totalmente cuando bajemos la parte inversora, el voltaje de la parte no inversora, porque el modelo no nos permite eso, pero sí va a bajar la intensidad de la luz. Veamos, vamos a correr este circuito. Fíjense, está funcionando. Vamos a subir el voltaje, que es lo que queremos mostrar. Vamos a llevar por lo menos a 8 y vemos aquí la respuesta. Nuestro amplificador como un comparador de voltaje. Vemos cuando bajamos, vemos cómo se comporta cuando subimos.
Bien, vamos a concluir diciendo que el amplificador operacional es un componente fundamental en la electrónica moderna. Se trata de un circuito integrado con una ganancia muy alta que compara y amplifica la diferencia de voltaje entre dos entradas. Gracias a su versatilidad, puede actuar como comparador, amplificador, filtro, como hemos venido explicando en el video. Y culmino diciéndole que hoy en día lo encontramos en sensores, sistemas de control, instrumento médico, casi en cualquier dispositivo electrónico. Comprender las funciones de este instrumento electrónico es fundamental para todos. Así que muchas gracias.